Y en ese sentido, se parte de que el contrato entre el banco y el cliente es justo solo por el consentimiento, solo porque la persona consiente al mismo a través del contrato de adhesión. Es decir, porque la persona voluntariamente se ha sometido a ese contrato. Pero claramente, si las posiciones no son equitativas dentro del intercambio económico, pues ese consentimiento de alguna forma está viciado. Y aun cuando ese consentimiento no estuviera viciado, se sigue verificando la injusticia, en tanto es posible, digamos, una cosa es que la persona esté, que una persona esté dispuesta a soportar una injusticia por parte del otro, es decir, el hecho de que la persona quiera pagar esos $2.500 por un anillo y por lo tanto pagarlo a un precio injusto, sufrir una injusticia por parte del vendedor y esté dispuesto a ello, no legitima la injusticia o no limpia la injusticia que el vendedor está haciendo por ese principio moral de la responsabilidad individual de la conciencia. Entonces, puede que yo esté dispuesto a sufrir, a padecer esa injusticia, a soportar esa injusticia, pero eso no hace que la otra parte no la esté cometiendo. Claro, este principio de los intercambios nos lleva al problema de la usura. ¿Qué es la usura? Bueno, desde la antigüedad clásica, el uso del dinero como valor de cambio supuso la posibilidad de su acumulación como una expectativa de adquisiciones futuras. El dinero como tal no representa riqueza en sí mismo, sino que es una medida de esa riqueza. Y por eso hablábamos en la lección anterior del ejemplo de tío rico MacPato, que tenía una bóveda llena de monedas que nunca utilizaba. Y como nunca utilizaba, pues es una riqueza potencial, pero que nunca era ejercida y en sí misma no valía nada. Entonces, el dinero es una expectativa de adquisiciones futuras. Yo puedo ahorrar dinero con la expectativa de comprar eso en el futuro. Esa acumulación permite además su préstamo, es decir, compartir esa expectativa de adquisiciones a otros bajo la promesa de su retribución. De ese principio, es decir, de la posibilidad de yo prestar el dinero a otro, es decir, prestar mi capacidad adquisitiva, mi expectativa de adquirir bienes en el futuro a otro, para que él adquiera unos bienes en el presente y luego me devuelva esa capacidad adquisitiva intacta, muy rápidamente, como atestiguaba el mismo Aristóteles, se prestó para que los prestamistas comenzaran a reclamar un pago adicional a la devolución del dinero prestado. Dice Santo Tomás: hay objetos cuyo uso no implica su propia consumpción. Así, la utilización de una casa es habitar en ella, no destruirla, y por consiguiente, tratándose de esta clase de cosas, se pueden conceder por separado ambos elementos, como cuando se cede a otra persona la propiedad de una casa, reservándose para sí el uso durante un cierto tiempo, o a la inversa, cuando se concede el uso de la casa, reservándose para sí su dominio. De ahí que pueda lícitamente recibir un pago por el uso de un inmueble y reclamar después la devolución del edificio prestado, como ocurre en el alquiler y arrendamiento de casas. Mas el dinero se ha inventado principalmente para realizar los cambios, y así el uso propio y principal del dinero es su consumo o inversión, puesto que se gasta en las transacciones. Por consiguiente, es en sí ilícito percibir un dinero por el uso del dinero prestado, que es lo que se denomina la usura. Se denomina usura porque es un pago reclamado por el uso del dinero. Pero ¿qué pasa? Que el uso del dinero es su consumo y por lo tanto, cuando yo uso el dinero estoy gastando el dinero y el uso no puede entonces separarse del mismo bien. Son la misma cosa. Y entonces el que reclama la devolución del dinero y a su vez un pago por el uso del dinero está reclamando la misma cosa dos veces. Y del mismo modo que el hombre ha de restituir las demás cosas injustamente adquiridas, también ha de hacerlo con el dinero que recibió en calidad de interés. Entonces, según la propia etimología de la palabra,
La usura consiste en cobrar un pago por el uso de un bien, un pago que se adiciona a la devolución del mismo bien. Esto, que es perfectamente justo al tratarse de bienes no consumibles, resulta injusto en el caso de bienes consumibles como el dinero. Digamos que el ejemplo será muy claro si yo le prestara a alguien una manzana y después reclamara además que me devolviera la manzana y algo más. Sería pedir algo adicional a lo que yo di. Y por lo tanto, quien reclama un pago por el uso de un dinero adicional a la devolución del mismo dinero, está cobrando la misma cosa dos veces, según Santo Tomás. Dice el Papa Benedicto XIV en la encíclica Vix Pervenit: ni a la verdad será posible buscar excusa alguna para exculpar esta mancha, ora por el hecho de que ese lucro no sea excesivo y demasiado, sino moderado, no grande sino pequeño; ora porque aquel de quien se pide ese lucro por sola causa del préstamo no es pobre sino rico, y no ha de dejar ociosa la cantidad que le fue dada en préstamo, sino que la gastará con mucha utilidad en aumentar su fortuna, en comprar nuevas fincas o en realizar lucrativos negocios. Ciertamente la ley del préstamo necesariamente está en la igualdad de lo dado y devuelto, y contra ella queda convicto de obrar todo el que, una vez alcanzada esa igualdad, no se avergüenza de exigir de quien quiera todavía algo más, en virtud del préstamo mismo, al que ya se satisfizo por medio de igual cantidad. La Iglesia siempre ha afirmado que en cuanto a la usura, en cuanto al pago a los préstamos de dinero, usura constituye cualquier tipo de interés adicional a la restitución de lo debido. En justicia se debe devolver exactamente lo mismo que se prestó, y cualquier pago adicional en razón del préstamo es usura, constituye usura y es contrario a la ley natural, es contrario a la justicia. No importa que sea un interés pequeño, no importa que el préstamo sea dado a alguien rico para que a alguien que va a usar esa cantidad para obtener bienes. No importa para qué se usa o qué tan moderado sea el interés, o que el interés sea permitido por ley civil. Sigue siendo una injusticia de ley natural, una injusticia contra la ley natural, el pedir un interés a cambio como parte de un préstamo. Ahora bien, el mismo Papa dice a continuación: mas no por esto se niega en modo alguno que pueden alguna vez concurrir acaso juntamente con el contrato de préstamo otros, como dicen, títulos que no son en absoluto innatos e intrínsecos a la misma naturaleza del préstamo en general, de los cuales resulte causa justa y totalmente legítima para exigir algo más del capital debido por el préstamo. Ni tampoco se niega que puede muchas veces cada uno colocar y gastar su dinero justamente por medio de otros contratos de naturaleza totalmente distinta a la del préstamo, ora para procurarse réditos anuales, ora también para ejercer el comercio y negocio lícito y percibir de él ganancias honestas. Aquí él distingue dos cosas: una es la usura, otra es que en el préstamo, que con el contrato de préstamo haya otros títulos extrínsecos a la naturaleza del préstamo, y otra cosa es que yo utilice mi dinero en un negocio por medio de otras personas para obtener beneficios a partir de él. Entonces, la usura corresponde a cualquier préstamo de dinero en el cual se reclame un interés, por mínimo que sea, sobre lo prestado como condición intrínseca al mismo préstamo. La usura siempre es inmoral, pues viola la justicia conmutativa. Pueden existir títulos extrínsecos, cobros o pólizas adicionales al préstamo en sí, con las cuales se busca restituir al prestamista del daño real o posible que le representa la concesión del préstamo. En ningún caso pueden llevarle a estar en mejor situación que al inicio, es decir, estos títulos extrínsecos no pueden ser la causa de un lucro en el préstamo, porque estarían constituyendo usura. Y otra cosa es la inversión, que es la participación financiera en un negocio o empresa
en la medida en que quien invierte su dinero esperando obtener unos rendimientos del mismo comparte los riesgos de la empresa y de ahí es que justifica esa ganancia. Dice el padre Dempsey. Estos títulos se llamaron extrínsecos al ser algo distinto al dinero en sí mismo, pero sin embargo integrantes del negocio del préstamo visto concretamente y como un todo. No eran extrínsecos al préstamo en particular, pero como puede realizarse un préstamo en que tales títulos estén ausentes, son extrínsecos a la idea esencial de préstamo. Los títulos básicos son dos: daño emergente y lucro cesante. Esto es, una pérdida que deriva para el prestamista a causa del préstamo o una ganancia que el prestamista está obteniendo y se interrumpe o no se materializa a causa del préstamo. Todos los demás títulos, riesgo del capital, pena convencional, demora en el pago, son directamente reducibles a aquellos. Además, los dos títulos básicos no son sino dos aspectos diferentes de la misma cosa, y en este sentido el lucro cesante puede reducirse al daño emergente. Entonces, la diferencia puede estar, la usura, como ejemplo de usura, son todo interés cobrados como parte misma del crédito y no responden más que al hecho mismo de prestar. Son los intereses remuneratorios o las pólizas de riesgo de crédito. Yo cobrarle algo más solo por el hecho de que usted podría no pagarme constituye un interés remuneratorio o una usura. Distinto es que, por ejemplo, ajeno al contrato de préstamo, y como título excepcional y que ha de demostrarse puede haber intereses compensatorios o moratorios. Si no paga en el tiempo debido, entonces sí puede haber un interés en representación al daño que me implica el hecho de que no me pague según el pacto, por ejemplo. Y respecto de la inversión, pues dice Santo Tomás que quien presta dinero al comerciante o artesano no le transfiere la propiedad del mismo, sino que constituye una sociedad con él para recibir parte de los réditos obtenidos con el mismo en virtud del riesgo de mercado que compartió. Si yo le presto algo a un amigo que quiere montar una empresa, le presto un dinero a cambio de que él me ofrezca un rédito, pues es un contrato de inversión en la medida en que si él fracasa, pues baila, yo pierdo. Pero si él fracasa y aún así yo le exijo el pago de los réditos, los dividendos permanentes, ahí sí estaría constituyendo una usura. Ahora bien, ¿qué pasa con la inflación? Habíamos hablado de el daño emergente y el lucro cesante, pero ¿qué pasa si el dinero por sí mismo tiene un valor que varía?